Bueno, entonces esta es la evidencia de la actividad 3, 4 y 5 del módulo de filosofía. Bueno, entonces en primera parte nos podemos dar cuenta que está el glosario de 25 términos como lo indica la actividad número 3 en el primer punto. Dice, elabora un glosario de 25 términos de las lecturas anteriores, subrayadas en la lectura. El primer término que yo puse fue la evolución. Digo que la evolución lo relaciona con el cambio que se produce de un estado a otro en un objeto o sujeto, también como producto de un proceso o transformación progresiva. En el segundo término puse lo que es biológica. Biológica digo que son las ciencias biológicas, son aquellas que se dedican a estudiar la vida y sus procesos. Es decir, como que se trata de consultar, investigar el origen, la evolución y las propiedades de los seres vivos. El siguiente término que puse fue conocimiento. Conocimiento, facultad del ser humano para así poder comprender por medio de la razón o la naturaleza la relación con las cosas. El siguiente término me dice parentesco. Bueno, parentesco digo que es como el lazo establecido a raíz de consanguinidad, adopción, matrimonio, afinidad u otro vínculo estable, basado en el efecto genuino. Especie. Es a la unidad básica de clasificación biológica. Una especie es un conjunto de organismos o poblaciones naturales capaces como que entrecruzarse y así producir ciertas descendencias. La metafísica. Digo que la metafísica es la rama de la filosofía que estudia la naturaleza, su estructura, sus componentes y principios fundamentales. Hablamos también de lo que son los fenómenos, manifestación de una actividad que se produce en la naturaleza y se percibe a través de los sentidos. La mente es el conjunto de capacidades cognitivas que engloban los procesos de percepción, el pensamiento y la conciencia. La psiquis es alma humana, significa alma humana, ya que es un concepto procedente de la cosmovisión que designa la fuerza vital de un individuo, unidad o un cuerpo en su vida y desliga detrás su muerte. Conciencia. Digo que se define en términos generales como el conocimiento de un ser, como el conocimiento que un ser tiene de sí mismo y de su entorno. También puede referirse a la moral o a la recepción moral. La siguiente nos dice, bueno, para resumir esto, resumiendo, conducta, decimos que es como la moralidad que tiene una persona para comportarse. Disciplina, una manera coordinada u ordenada y sistemática de hacer las cosas. El cerebro, parte central del sistema nervioso, órgano de la conciencia y pensamiento. Teorías, conjunto organizado puede ser un conjunto, una forma de organizar ideas para que explican un fenómeno. Comprensión está relacionado con el verbo, comprensión, comprender, entender y así generar justificación de cierto tema. Particular, el término particular hace referencia a lo que es propio y singular. Ciencia, rama del ser humano constituida por el conjunto de conocimientos de objetivos. La razón, facultad de la mente. Existencialismo es una corriente filosófica que sostiene como que la existencia procedente de la esencia y que la realidad es anterior al pensamiento. La realidad, término que cuando nos referimos a un modo, cuando decimos que algo es existente en oposición a lo que consideramos ficticio o ilusorio. Objeto, a todo lo que puede ser materia de conocimiento. Conocimiento es aquel que hace observar naturaleza. La naturaleza pues ha sido definida como lo puede ser, como lo habló Mileto, que la naturaleza y el agua, principio de todo, carácter, conjunto de peculiaridades y empírico del conocimiento mediante la percepción. El segundo punto nos dice características de la humanización. Hablamos de que tener una posición erguida, el bipedismo, caminar sobre dos piernas y no cuatro patas, lo que amplió y permitió la liberación de las manos y pues así el cambio de visión, lo que permitió como que la implementación de nuevas tecnologías. También hablamos del aumento del cerebro y la disminución del tamaño
de las mandíbulas y dientes, y el lenguaje simbólico, es decir, la capacidad de expresar ideas por medio de sonidos y expresiones faciales. Tercer punto, explicar por medio de diálogos procesos de evolución del hombre con las características. Bueno, hablamos principalmente de lo que es el Australopithecus. Se caracteriza por caminar erguidos y que se enfrentaron principalmente a cambios climáticos. Hablamos de que, bueno, cuando hablamos del Australopithecus, hablamos también de lo que son los Homo, se puede decir la familia de los Homo. Entonces hablamos del Homo habilis, que se caracteriza por desarrollar herramientas de piedra. El Homo erectus, que hablamos de seguridad, es cuando ya empiezan a implementar más tecnologías más sofisticadas, como cuando se empezaron a cubrir con las pieles de los animales y empiezan a domesticar el fuego. El Homo antecesor empieza a tener mayor altura y su cerebro como que todavía pequeño en comparación al cerebro del sapiens, del Homo sapiens. Tal vez se puede decir que sea el único ancestro común entre los humanos modernos. Y ya hablamos del Homo sapiens, que es el ser humano como lo conocemos. Es la percepción que tenemos de hoy en día. Dice el siguiente: explica por medio de dibujos el proceso que ha tenido el hombre a través de la concepción de la teología. Bueno, la concepción de la teología la relaciona con las creencias, es cuando hablamos de un monoteísmo y un politeísmo, en el cual pues van dependiendo como ciertas ideologías de pensamiento que no tengan. El siguiente punto es: explique su comprensión sobre el genoma humano. Bueno, el genoma humano está resumido básicamente en lo que es el ADN, un conjunto completo de ADN. Es un conjunto de organismos como que en el que los seres humanos, como que casi cada una de las células como que contiene una copia completa del genoma. En ese momento es cuando hacen la comparación con el hombre actual, con la especie humana actual, y se dan cuenta que tenemos cierto parecido con ellos. Cierto punto pues se habla sobre la creación, y en esos momentos pues principalmente se creen en ideologías de la creación, que es con Dios. Entonces en ese momento como que un genoma no puede tener como que no puede generar como que cierta creación, sino es más científica. Definir conceptos, antropología, estudia al hombre de forma integral. La filosofía pues es el estudio de una variedad de problemas planteados acerca de cuestiones como la existencia y conocimiento. Conciencia se viene en términos generales como el conocimiento que tiene un ser de sí mismo. Inconsciencia se utiliza. Inconsciencia es cuando no tenemos razón de lo que estamos haciendo y actuando. Psicología estudia los procesos mentales como lo son las sensaciones, las percepciones, el comportamiento del ser humano. La mente es el conjunto de capacidades cognitivas como que engloban procesos como la percepción y el pensamiento. La conducta, el comportamiento de la conducta, en términos es como que es la relación como que tiene con su entorno. El octavo punto nos dice: contraste la significación de ambos conceptos como se ha expresado en la lección de antropología filosófica. Digo que la antropología filosófica decimos que no puede ser tratada de forma científicamente según el positivismo, por lo que el propósito de la filosofía es indagar todo aquello que está por encima de la razón y hablando del hombre como fundamento. La actividad 4. ¿Quién acuñó el término de antropología filosófica? Bueno, lo acuñó principalmente lo que fue Max Scheler mediante una breve obra que es la que nos habla como que el puesto del hombre en el cosmos y el estudio de la ausencia del hombre. Siguiente, elabora en concepto de antropología filosófica para resolver la pregunta sobre el hombre y su lugar en el mundo. Bueno, se dice en ese momento que un cuestionamiento que encontré fue que el hombre tiene cierto lugar en el mundo debido a que somos seres pensantes y tenemos la capacidad de persistir debido a la forma de pensar y razonar y entender diferentes conceptos. Elabore otras posibles preguntas. Bueno, yo realicé las siguientes preguntas partiendo de la pregunta que es el hombre y su lugar en el mundo. También puse la pregunta que es ¿qué hace parte del universo? Y el hombre y el universo, ¿qué sentido tiene? Y otra pregunta diferente es: si el hombre está dotado de la razón, ¿cuál es el porqué de la ignorancia? Y el 9,
El D nos dice elaborar un listado de los filósofos de la lectura. Encuentra a Max Scheler, a Sócrates, a Kant y a Michel. A Max con... a Scheler con... nos hablan de que todo el universo está como que impregnado del espíritu eterno, es decir, Dios. Sócrates, el hombre está compuesto por un cuerpo, un dualismo. Kant define al hombre como un ser terrenal dotado de la razón. También hablamos de Michel, que la comprensión de la vida en sentido biológico. Actividad 5. Elabora un listado de términos en la lectura y en frente de cada uno de ellos debemos escribir los aportes más importantes. Sócrates. Se dice que Sócrates nos habla sobre que el hombre es un animal racional político, nos habla sobre que debido a los diferentes cuestionamientos que él se hacía sobre el racionalismo, estableció que el hombre es un animal racional político, es decir, que debe tener contacto con la sociedad para generar ciertos conceptos e ideas para la verdad absoluta. Pascal nos habla sobre que principalmente como que nos resume la siguiente pregunta, que era como de su interés: ¿cuál es el hombre de la naturaleza? Entonces, que en ese momento es cuando nos hace referencia a la doble infinitud de la naturaleza, como la infinitud de la grandeza, de la pequeñez, que ponen en evidencia como que la dependencia del hombre. Home es cuando el pensamiento moderno se busca entender, cuando en el pensamiento moderno se caracteriza por querer entender la esencia humana. En este momento es donde llama las ideas a los contenidos inmediatos, por lo que se dice que la razón se hace más débil. Entonces, ¿qué pensaba? Afirma que los primeros conocimientos solamente pueden entenderse en la virtud de la naturaleza del hombre. Home, cuando nos dice que todas las ciencias están ligadas al hombre de una u otra forma. 3. ¿Qué filósofos fueron los primeros interesados en la cuestión del hombre? El antropocentrismo, los sofistas y Sócrates, que es cuando el antropocentrismo, que dicen como que centrados en el hombre y su interés en el hombre definido, y en el cual definieron al hombre como un animal racional. Bueno, teniendo como referencia debemos elaborar infografías. Entonces elaboró una infografía de Sócrates que dice que nos habla principalmente sobre la razón. Nos habla también, nos dice también una frase que es: yo solo sé que no sé nada. Yo solo sé que no sé nada, ¿sí? Así es. Entonces ahí es cuando nos habla sobre la mayéutica, que es un método dialéctico, la razón y la lógica, y el racionalismo, que es cuando nos hablan que pone como funcionamiento la razón, es cuando se duda del aporte de los sentidos, y eso tiene como base la lógica, el análisis y la crítica. También nos habla de que las impresiones son de increíble valor y las ideas son débiles copias de lo anterior. También nos dice que la percepción no es más que un cambio de sensaciones agrupadas de impresiones y experiencias.